que dimos por perdido, Dios aún no. Está bonita, ¿verdad? ¿O no? Diga conmigo, lo que dimos por perdido, Dios aún no. O Dios aún no lo ha dado por perdido. Hay una historia que quiero que preste mucha atención. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Escúcheme bien. Probó Dios ¿a quién? Y le dijo Abraham, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab. Diga conmigo, Moriab. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Qué ingratos son ustedes con Abraham, ¿verdad? Como usted no le está pidiendo el hijo. Por favor, iglesia, ubíquese conmigo, por favor. La primera parte que yo quiero recalcar aquí en esta tarde, y quiero que lo diga conmigo, Dios probó a Abraham. Una vez más, Dios probó a Abraham. Ahora, hay una frase aquí, y esta frase es muy importante, cuando dice: y aconteció que después de aquellas cosas, o de estas cosas. Esto quiero aclararlo. ¿Por qué? Porque Abraham recibe esta prueba, escúcheme bien. No así, porque a Dios se le ocurrió de un día para otro: voy a probarlo, Abraham. Póngame atención, a todos los que nos están viendo en todas las partes del mundo. Eso. Les decía el otro día de que Dios trabaja con nosotros en relación a nuestra formación de la siguiente manera. Uno, Dios nos disciplina cuando nosotros desobedecemos. Luego vienen las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que eso no lo podemos salvar tampoco. Y hay una tercera forma en que Dios trabaja en nuestros procesos, que es cuando Dios, Isaac, nos prueba a nosotros. Ahora, estar en un proceso de consecuencias del pecado es muy triste, muy doloroso. Estar en la disciplina del Señor es feo, es triste, pero un poquito más chévere. ¿Por qué? Porque Dios nos está disciplinando. Pero quiero decirle, para aquellas personas que hoy están aquí y vinieron, que esta palabra es para usted y para mí. Para aquellas personas que están pasando una prueba y usted dice: ¿qué prueba la que estoy pasando? ¿Y hasta cuándo la voy a seguir pasando? Para esas personas, ¿habrá alguien aquí que se identifica para ver si sigo predicando? A ver, ok, hay varios. Ahí va entonces. Abraham, después de estas cosas, póngame atención. ¿A qué se refiere después de todas estas cosas? ¿A qué se refiere después de todas estas cosas? Ya Dios venía trabajando un proceso de años con Abraham. Le voy a explicar algo, escúcheme bien. En esta historia retrocedemos el tiempo, y si la memoria no me falla, ya hacían 40 años atrás, si no me equivoco, de que Dios le había dicho a Abraham cuando tenía 85 años, me parece. Le dijo: Abraham, salga de tu país, salga de tu tierra, de tu parentela, deja tu familia, deja a todos y salga, y yo te voy a bendecir. Ya le había probado, por decirlo así, ya le había estado probando, y le dice: deje su tierra, su parentela y vete. Luego lo probó también cuando tenía un montón de riquezas, y dijo: tienes que dividir estas riquezas con su sobrino Lot. Y él tenía que decidir en qué lugar él se posesionaba con las cosas, y le dijo a Lot: usted busque el mejor lugar y yo me quedo con el peor lugar. Dios venía probándolo ya con fe y con paciencia desde hace algunos años. Inclusive le había dicho: yo te voy a dar una generación y vas a tener un hijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, habían pasado 25 años y Abraham no tenía hijos y no había pasado lo que Dios le había prometido. Le explico eso para que usted vea que cuando ya le da el hijo, en este momento Abraham tiene a Isaac a los 100 años de edad, y su hijo acá, según dicen los teólogos, tenía 15 años. Entonces estamos hablando aproximadamente de 40 años de que venía probándole a Dios. Diga conmigo, 40 años. Diga conmigo, 40 años. ¿Cuántos tiene usted siendo probado por Dios? ¿13? 20, 10. Si tiene 10, tengo una linda noticia: te faltan 30, dice Dios esta noche para ti. No les gustó. Pero hay una linda noticia en todo esto: que Dios no prueba a cualquiera. Dios prueba a personas que le han mostrado confianza, y usted se debe alegrar por eso.
Quiero decirte que Dios no prueba a cualquier persona. Dios prueba a gente que le ha demostrado confianza, a gente con que Él tiene un propósito, gente que ha sido valiente. Porque la Biblia me dice que Abraham tenía 40 años esperando la promesa, y cuando él está a punto de ver la promesa, Dios le dice: Señor, sacrifíqueme a Isaac. Diga conmigo: yo tengo que alegrarme. Diga: yo tengo que alegrarme cuando Dios me prueba. Pero diga conmigo: pero también tengo que aprender a superar la prueba. Díganlo más fuerte: a superar la prueba. Y te voy a dar los principios de Abraham, cómo hizo para superar esta prueba, para que usted y yo salgamos hoy bendecidos de este lugar y nuestras vidas cambiadas, y diciendo: yo salgo de aquí sabiendo cómo superar una prueba. No, yo no le estoy hablando a 3 a 4 personas, les estoy hablando a toda la iglesia. Hoy tenemos que salir de este lugar sabiendo cómo superar las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Y la prueba es que tome a su hijo. Óigame, así que usted no vaya a esperar una prueba menos que esta. Usted siempre dice: ¿por qué Dios me prueba por donde más me duele, verdad? Por donde más, por donde más, por donde más. Donde siempre le digo: Señor, yo me porto bien, pero por ahí no. Por mi matrimonio no. Y ay, Señor, cualquier otra cosa. Otros dicen: llévatelo a ese narizón. No importa, Señor, pero las finanzas no. Justo en las finanzas, o lo que sea. Diga conmigo: Dios probó en lo que más le iba a doler a Abraham. Porque Abraham sabía que era el hijo de la promesa. Abraham sabía que era su único hijo de la promesa, ¿verdad? Porque hay una historia ahí aparte. Pero Abraham jamás se imaginó que Dios le iba a decir que fuera a degollar, a matar ¿a quién? A Isaac. Así que diga conmigo: Dios me va a probar por donde más me duele. Pero el versículo 3 nos empieza a dar la respuesta de lo que Abraham hace, iglesia. Póngame mucha atención. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos empieza a probar, normalmente nosotros no nos desanimamos. Es más, mucha gente que está aquí sentada hoy tuvo pruebas para venir acá. Los que estamos aquí o los que están aquí fueron los que aprobaron o que ganaron esa prueba. Todos somos probados por Dios, aún en pequeñas cosas. Pero acá Dios lo prueba a Abraham. Y cuando Dios nos prueba a nosotros, normalmente entramos en un estado de ánimo, de desánimo, de depresión, de tristeza, etcétera, etcétera. Pero Abraham en el versículo 3 me dice: y Abraham se levantó muy de mañana, arregló su carro, metió sus maletas, tomó consigo 2 siervos tuyos, a Isaac su hijo. Escucha, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Me escuchó? Veamos el ambiente un ratito. Vea qué interesante que es esto. Abraham sabía, póngame atención, y para los que están medio anotando, Abraham sabía, escúcheme bien, que Dios le estaba pidiendo a su hijo. Abraham sabía el dolor que trae la desobediencia. Abraham lo sabía. De hecho, Abraham pasó por desobediencia. Voy a abrir un paréntesis nada más. Cuando Abraham sale del Ur de los Caldeos, la Biblia dice que 3 días después ya él estaba en la tierra de Canaán, la tierra que tanto trabajó el pueblo de Israel para entrar. Abraham ya estuvo en la tierra de Canaán. Póngame atención. Vino una hambruna y Abraham toma una mala decisión y se va y se mete a Egipto, y todavía se mete con mentiras diciendo que su esposa es su hermana. Digo mentira porque lo hizo en ese sentido, aunque eran medios hermanos. Y él prácticamente, escúcheme bien, él hizo que toda su generación más adelante estuviera esclavizado bajo bajo el imperio de los egipcios por desobediencia. Y cuando usted me dice: ¿cómo así? Sí, se lo explico así rápidamente. Dios le dijo a Abraham: yo te voy a dar un hijo, y hasta le dijo el nombre que le pusiera. Pero pasaban los años, Abraham se desespera, y su esposa también, y dice: y esas riquezas y todas estas cosas, ¿quién se las vamos a dejar? No se las vamos a dar a cualquiera. Y la esposa le dice: Abraham, venga acá, ¿sabe qué? Te doy permiso para que se acueste con la empleada de la casa. Y Abraham, ni lerdo ni perezoso, dijo: amén, gloria a Dios, esa es palabra de Dios, y si viene de ti ni se diga. Una noche de pasión buenísima, y nace Ismael.
Ismael nace. 14 años después, Dios le da a Isaac. Escúcheme bien. Hoy por hoy, esta semana hablábamos esto, por cierto, en la reunión de líderes de varones. Yo les explicaba esta historia un poquito más profundo y les decía que hoy día Israel, escúchame bien, los judíos y toda la generación de los árabes viven una enemistad de guerra hasta el día de hoy. Todos los árabes vienen de la descendencia de Ismael, de ese hijo que tuvo en desobediencia, porque lo tuvo en desobediencia. Hasta el día de hoy, una situación de desobediencia marca la historia de la raza humana. Y de hecho, la Biblia dice que cuando se levante la última guerra entre los israelitas y los ismaelitas, en este caso los árabes, será el fin del mundo. Hay toda una historia ahí, pero yo no les vine a hablar de eso, solamente me emocioné. Un paréntesis hice acá. Pero Abraham sabía el dolor que trae la desobediencia. Y mire, mi iglesia, mejores días, usted y yo sabemos el dolor que trae la desobediencia. Es más, me atrevo a decir que tú y yo seguimos aquí porque cuando hemos desobedecido nos hemos golpeado tanto que hemos dicho: Señor, ahora te estoy conociendo que eres un Dios verdadero y que tengo que tener cuidado con lo que hago. ¿Aló? ¿Hay alguien conmigo? Abraham se levanta. Póngase a pensar un ratito. ¿Y por qué no llegan de su esposa? No quiero entrar en un plan de machismo ni cosas así, por favor, no me malinterpreten. Pero ¿por qué Abraham? Imagínense que Abraham se levanta por la mañana y le dice: mi amor, me voy. ¿Para dónde voy? No, tranquila, ya vengo, voy a ir a matar a Isaac. ¿Se puso a pensar en eso? Solo analice eso. Voy para la iglesia. ¿Y por qué vas para la iglesia? ¿Y a qué horas viene? ¿Y por qué te vas? ¿Y por qué esto y lo otro? Ok, Abraham sabía que Dios le había dicho: Abraham, quiero a tu hijo. Y él se levanta y le dice: Señor, te he desobedecido muchas veces y he pagado el precio por la desobediencia. Esta vez me voy. Y le dice Abraham: aliste sus cosas, se lleva 2 siervos y se van de camino. Diga conmigo: obedecer a Dios. Diga conmigo: obedecer a Dios. Una vez más: obedecer a Dios. Obedecer a Dios trae felicidad. Ahora diga conmigo: la desobediencia trae dolor. Diga: trae dolor. Abraham lo sabía. Por eso es que Abraham no se pone a decir: Sara, ¿sabe qué? Anoche no sé si me comí una pizza muy tarde y me cayó mal y me soñé. No, Dios le dijo: vaya a sacrificar a Isaac. Y él toma la actitud, avanza y se lo lleva a su hijo. Dice el versículo 4: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Diga conmigo: al tercer día vio el lugar de lejos. Escuche, mi iglesia, Dios tuvo que mover a Abraham de donde estaba. 3 días de camino. Pregunta acá: ¿por qué Dios no le dijo sacrifíquelo donde está? ¿Por qué no le dijo mátalo donde está? Es sencillo. ¿Sabe por qué? Porque jamás Sara le iba a permitir, mucho menos los empleados de él le iban a permitir que hiciera semejante tontería. Iglesia, te voy a decir algo: hay gente a nuestro alrededor. Por eso Abraham, y regreso a la historia, por eso cuando Dios le dice: Abraham, salga de tu tierra y salga a su parentela, Dios sabía que si Abraham no salía de esa gente incrédula, si él no salía de allí, él no iba a crecer. Y déjeme decírselo bien simple, iglesia: hay gente, hay situaciones, hay personas, hay amigos, hay familiares que tú y yo sabemos que mientras tengamos una relación tan apegada y tan fuerte, y no quiero que me malinterpreten en este sentido, estoy hablando de un sentido espiritual, nosotros no vamos a crecer. Incluso literalmente hay lugares. Por eso hay gente que se ha ido. Por ejemplo, aquí en Loja, el tema de la migración a España, a Estados Unidos, hizo que cuando estuvieran en Estados Unidos, en España, conocieran de Dios, amaran de Dios, y más bien regresan hablándole a su familia. Mientras hubiesen estado aquí, tal vez nunca se hubiesen acercado a Dios o a una iglesia cristiana. Pero el punto es que Dios le dice a Abraham: Abraham, te tienes que mover. Y él empieza a caminar hasta el monte que les dije, Moriab. Y ¿sabe qué interesante, iglesia? Ese monte Moriab llegó a constituirse en el centro de la oración del pueblo de Israel. Y este mismo monte fue en el monte donde Jesucristo fue crucificado y dio su vida por usted y por mí.
Camina 3 o 4 días, llega al monte, lo ve de lejos, y cuando está de lejos le dice: ven acá, señores. Hace una pequeña reunión, y en el versículo 5 dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Pregunto, ¿no es que Dios le dijo a Abraham: ve y mata al muchacho y sacrifícalo? Déjeme decirte otro principio acá que yo veo a Abraham. Aparte, ¿verdad?, de obedecerle a Dios por lo que ya había pasado, por el proceso que ya había pasado, digo: ya no quiero obedecer más a Dios. Ahora, Abraham sabía, iglesia, que si Dios le prometió que iba a tener una generación de Isaac, Abraham sabía que Dios no miente. Tu amigo, tu amiga, tu papá, tu mamá, tu esposo, cualquiera de nosotros te podemos mentir, pero Dios le había ofrecido y le había dicho: Abraham, te voy a dar un hijo, y se lo dio. Le había dicho: Abraham, te voy a enriquecer, y ya lo había hecho también. Abraham, Dios le dijo: te voy a dar un hijo en la vejez, y cumplió con su palabra. Él sabía que si Dios le dijo que lo sacrificara a Isaac, él sabía que iba a ser un milagro. Por eso es que cuando él se despide, le dice a sus 2 siervos: iremos, adoraremos al Señor y volveremos. Esto me habla de una persona que, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo negativo que esté su situación, esto me habla, a pesar de que no vea ningún milagro, le sigue adorando a Dios y le va a decir: Señor, yo te adoro, te amo, te voy a servir, te voy a exaltar, no importa mi situación. Y si te preguntan cómo está, voy a estar bien. Iremos y volveremos al muchacho. Un principio clave aquí, iglesia, es que tú y yo debemos de confesar y creer que lo que Dios nos dijo, Él lo va a cumplir. Y para alguien es esta palabra esta noche. Dios me dice: lo que Dios te dijo, lo va a cumplir. Lo que Dios te dijo, lo va a cumplir. Apláudale fuerte a Dios. Iremos, adoraremos y volveremos. El versículo 6 me dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él la tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: papá. Y él respondió: ¿qué pasó? Mi hijo. Me imagino, si hubiese sido lojano, le hubiera dicho: mi hijo. Y aquí, mi hijo. Y él dijo: es aquí, papi, la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo quiero hacerle una pregunta. Siempre me había hecho una pregunta yo decía, a veces estas historias suenan tan ficticias, ¿verdad? Uno dice: a ver, este muchacho tiene 15 años de edad, fuerte, alto, joven. Abraham tiene 115 años. Y yo siempre me pongo a pensar: ¿cómo hizo Abraham para amarrarlo, para sujetarlo, degollarlo como lo iba a hacer? Por la fuerza, por sentido común, iglesia. Miren qué interesante esto. No lo hubiese hecho. Al menos a la conclusión que saco. No estoy diciendo lo leí o lo escuché o lo vi por ahí. No, es la conclusión que yo personalmente saco. De que la forma en que simple y sencillamente se logró esto es que Abraham, porque todavía estaba como a un día de camino, me parece, vio de lejos la montaña, deja a sus criados ahí, porque él sabía que si se los llevaba, esos amiguitos no iban a permitir que lo obedecieran. Entonces quédense acá, porque yo sé que ustedes son unos incrédulos. Y se los lleva. Y mientras tanto va caminando, él le hace la pregunta. No está todos los detalles de aquí, pero es de suponer que Abraham le empezó a decir: ¿sabe qué, hijo? Y empezó a contarle a su hijo todo lo que Dios había hecho por él. Le empezó a contar: vea, hijo, yo era una persona así, vivía en Ur de los Caldeos, era mujeriego, era borracho, era una joyita ahí en hoja. Y quiero decirle que un día Dios vino, se reveló a mi vida y me dijo que saliera de la casa de mi papá, de mi mamá, que saliera de mi ciudad y que Él me iba a bendecir. Y empezó a contar la historia. Y llegamos a Egipto. En Egipto casi me roban a su mamá porque fui un mentiroso. Y me lamento por eso, porque traje maldición a mi vida, a mi generación. Y luego Dios me había dicho:
de que tú ibas a nacer. ¿Sabes por qué te llama Isaac? No, papi, porque Dios me dijo que te pusiera Isaac. En serio, sí. Y en ti, hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Hijo, Dios me prometió que iba a haber generaciones. Dios me prometió que a través de su simiente, a través de su generación, iba a haber una generación bendecida. Dios lo dijo y yo le creo, hijito. Iba declarando, iba contando testimonio. Si hubiésemos sido tú y yo, hubiéramos ido en el carro hoy día hablando, gritando, peleando, maldiciendo y diciendo: por culpa tuya estoy así, hijo, por culpa de tu papá, por culpa de tu mamá, por culpa de tu abuelo, por culpa de todo. Abraham iba declarando palabras sobre él y él decía: papi, pero yo no entiendo, ¿qué quiere decirme? Que Dios te mandó que me matase. Sí, hijito, me dijo que te amarrara y cuando lleguemos allá te tienes que dejar amarrar, porque yo, este cuchillo me vas a degollar. Sí, hijo, pero yo no lo entiendo, tú no lo entiendes, pero quiero decirte, hijo, que si nosotros nos arriesgamos, nos obedecemos y llegamos hasta el final y lo apostamos todo y ponemos todo sobre la mesa, déjeme decirte, hijo, de que Dios a último segundo se va a proveer de un cordero. Va, papi, en serio. Y si me llegas a matar, y si te mato, hijito, cierra los ojos, te mato, te corto la cabeza y no importa, aún quemado, porque tengo que hacerse de cenizas, aún de las cenizas. Dice Hebreos que Abraham dijo: aún muerto mi hijo resucita, porque he pasado por un proceso de dolor, de angustia, de aflicción, y he conocido que el Dios que me llamó aún de las cenizas puede levantarte de los muertos. Por eso es que les decía esa frase que enviamos, ¿verdad? Aún lo que hemos dado por perdido, Dios esta noche nos dice: yo lo puedo resucitar, yo lo puedo levantar. Lo que ya diste por perdido, nos dice Dios esta noche: yo lo puedo resucitar. Hay alguien que le alaba a Dios. Hay alguien que toma esta palabra. Hay alguien que dice: Señor, yo la creo. No había otra forma. Pa, si es así, me lo asegura, me lo jura. Dile al que está a su lado, dígalo al que está a su lado: lo que pensaba que estaba muerto, lo que estaba en ceniza, Dios lo puede traer a la vida. Diga: no lo digo yo, no lo dice el pastor Giovanni, lo dice la palabra de Dios. Capítulo 11 y 12 de Hebreos. Dice que Abraham está en la sala de los hombres de fe, porque él creyó esperanza contra esperanza, y él sabía que aún muerto Isaac, Dios lo resucitaría de las cenizas. No, yo me hubiera emocionado más. Yo me hubiera emocionado más todavía. Y él respondió a Abraham: Dios proveerá, hijo, Dios proveerá el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Déjeme decirte algo, iglesia. Déjeme decirte algo. La única manera de nosotros crecer en fe es cuando nos quedamos en el aire. Yo no sé cuál era la circunstancia suya, pero Dios me dice esta noche que para nosotros crecer en fe tenemos que estar dispuestos a darlo todo, a entregarlo todo, a quedarnos en el aire para ver la provisión de Dios, para ver el milagro de Dios. Es más, Dios me dice: muchos de los que estamos aquí estamos agarrando los problemas y no los queremos soltar. El Señor me dice: suelta a ese esposo, suelta a esa esposa, suelta a ese hijo, suéltalo. Cuando está hablando de soltarlo, es que tú ya dejes de trabajar, de ayudarle a Dios. Dios dice: suéltalo en mis manos, sé obediente. Yo quiero que te quedes en el aire, literalmente colgando en el aire, y vas a ver que lo que yo te prometí lo voy a cumplir. Pero tú quieres hacerlo a tu manera, y dice Dios: es a la mía y no a la tuya. Y él respondió, versículo 9: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo. Tuvo que haber sido así. Lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Cuando lo iba a degollar,
Entonces el ángel le dio voces del cielo, le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. 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 El hombre más sabio sobre la tierra dijo: todo mi mensaje, Salomón, se resume en una sola cosa: teme a Dios, teme a Dios. El problema de nosotros es que no tememos a Dios. Es más, hasta el punto que dice: teme a Dios. He conocido que tú temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, he aquí en sus espaldas un carnero trazado en zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. El Señor proveerá. Por tanto se dice hoy día: en el monte del Señor será provisto. ¿Sabe por qué no hay provisión de Dios? ¿Sabe por qué no vemos milagros de Dios? ¿Sabe por qué? Porque no le obedecemos a Dios, porque no le creemos a Dios. Pero lo más importante es que no tememos a Dios. Y si no tememos a Dios, cuando Dios en su misericordia nos provee, escúcheme lo que le voy a decir: este cordero, ¿sabe qué hacemos nosotros? Lo agarramos y nos los comemos. O sea, ni pusimos cordero, Él nos los provee, lo comemos, ni se lo damos a Dios. Imagínense qué cara de barros que somos, como decimos en Costa Rica. ¿Por qué están las cosas como están? Simple y sencillamente porque no tememos a Dios. Le tenemos más a papá, a mamá, más a los pastores que a Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué vemos cuando estamos solos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿O lo dejamos de hacer? ¿Porque está papá? ¿Porque está mamá? ¿Porque alguien me mira o alguien me puede ver? ¿O nos olvidamos de que Dios todo lo ve? Diga conmigo: Abraham temía a Dios. Diga conmigo: temía a Dios. Diga conmigo: el secreto. Dígalo más fuerte: el secreto de pasar la prueba es temerle a Dios. Diga conmigo: yo no tengo que hacer las cosas porque me las dicen. Diga: porque me las dicen. Las tengo que hacer porque temo a Dios. Diga conmigo: porque temo a Dios. Y termina diciendo lo siguiente: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá, porque por tanto, dice el Señor hoy, en el nombre del Señor será provisto. Termino con los versículos 15 al 18. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, te has atrevido a darme a tu propio hijo, el único hijo. De cierto te digo, Abraham, que te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. No sé si lo estamos entendiendo. Dice: y poseerán las puertas de sus enemigos. Y en tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz y temiste al llamado que yo le hice. Hoy estamos hablando de Abraham. Hoy tú y yo estamos aquí porque un hombre decidió obedecer a Dios, pero no solamente obedecerle, creerle y temerle al punto de no negarle nada a Dios, entregarlo, apostarlo todo, quedarse sin nada porque sabía que Dios le iba a proveer. ¿Cuántos de nosotros siempre tenemos un as bajo la manga? Siempre tenemos una reserva, o no lo hacemos o no nos entregamos porque nos da miedo entregarlo todo, arriesgarlo todo, darle todo a nuestro Dios. El Señor Jesús vino y nos demostró en esta historia que el Padre, teniendo a su único hijo, fue y lo entregó en la cruz. Simbolismo de esta misma historia. 8,000 años después de esta historia, el Padre viene. Es un simbolismo de Abraham e Isaac. Entrega a su hijo Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario. Dio a su hijo, dio lo único que tenía, lo entregó por usted y por mí. Y hoy Dios nos hace la pregunta: ¿qué estás esperando? ¿Cuántos años más va a pasar en nuestras vidas para que nosotros digamos:
Señor, el otro mes me decido a obedecerte. Y pasa un año más, el otro año, Señor, te voy a obedecer. Que termine este 2018, el 2019 voy a empezar a obedecerte como nunca. Dios dice: ¿cuántos años más? ¿Cuántas promesas más? Yo di todo por ti, te entregué lo mejor que pude darte, mi hijo, para salvación tuya y mía. Y dice Dios esta noche, y yo espero que alguien en esta noche se ponga de pie ahí donde está, levante sus manos y le diga: Señor, yo también quiero entregarte toda mi vida, entregarte mi tiempo, mi talento, mis dones, entregarte mi familia, entregarte mi esposo, entregarte aquello que no te he entregado. Dios, hoy quiero apostarlo todo, ponerlo en el sacrificio, en el holocausto, y que tu fuego consuma, Dios, porque yo quiero obedecerte, yo quiero creerte y yo quiero temerte. Póngase de pie aquellos que hoy aceptan este reto y dicen: Dios, yo necesito temerte. Póngase de pie, iglesia. Levante sus manos al cielo un momento y diga conmigo: Señor, yo necesito temerte. Cierra tus ojos, por favor. Iglesia, si hay algo que nosotros necesitamos, es temer a Dios. Es temer a Dios. Si no hay temor, por eso estamos como estamos en nuestras vidas, porque no tememos a Dios. Y yo lo puedo decir, iglesia, si algo nos falta en esta casa, en esta iglesia, es temer a Dios. Es temer a Dios, hacer las cosas por temor a Dios, no porque me piden algo, no porque me piden un favor. Nosotros tenemos que obedecer a Dios porque le tememos. Incline su rostro y yo quiero que en un par de minutos nosotros confirmemos estas palabras en nuestro corazón. Queremos bendición, queremos prosperidad, queremos que los cielos sean abiertos. Pero los cielos fueron abiertos, o Abraham hizo que los cielos sean abiertos, porque obedeció, porque le creyó a Dios. Fue un hombre de fe, le creyó, lo declaró, lo decretó, le alabó a Dios en medio del dolor y en medio de la circunstancia. Pero la respuesta del ángel fue muy clara y le dijo: Abraham, detente, yo te voy a proveer lo que tú necesitas, porque he entendido que tú temes a Dios y no me has rehusado a darme lo más valioso, lo más valioso, lo más valioso, tu único hijo. Hablemos con Dios ahí donde estamos, un par de minutos. Temer a Dios, esa fue la respuesta del ángel. Y las bendiciones, y el cielo se abrió para Abraham. Escucha, iglesia, el cielo se abrió para Abraham. Las promesas que había estado esperando por 40 años, Dios hoy sella su pacto y le dice: Abraham, porque he visto que me has temido y me has dado lo mejor de ti, te voy a bendecir.